hablemos de estabilidad emocional, eso sí, pero primero tendríamos que partir, quitarnos una serie de ideas y de conceptos equivocados sobre lo que es la estabilidad emocional. A veces creemos que la estabilidad emocional es ser una persona estoica. Ajá. Estoica, que soy una persona que la estabilidad emocional es estar estoico, que nada me mueve, que no voy a sentir dolor y si lo siento, lo voy a sentir como si fueran cosquillas, que no va a haber sufrimiento y que si hay, voy a tener la capacidad de controlar. Yo creo que la estabilidad emocional no es eso, ¿ah? Porque ese pareciera ser que el gran sueño de los seres humanos. Pareciera ser que tenemos la idea de que estabilidad emocional es no sentir. Y no es así, no es así. Todos los seres humanos tenemos emociones, todos. Tenemos emociones desde lo que es la alegría, lo que es el afecto, lo que es los celos, la ira, el temor, el miedo, la preocupación. Todos tenemos emociones. El problema no es lo que sientas. El problema es qué vas a hacer con eso que estás sintiendo. Aquí está el punto importante. ¿Qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo? Ahí está el punto. Una persona con estabilidad emocional sabe qué hacer con lo que siente. ¿Recuerdan que hace como 5 años, 6 años aproximadamente, hubo un temblor? Fue en el 2017, fue hace 5 años, en el 2017, que hubo un temblor aquí en la Ciudad de México y se juntó con otro temblor que hubo 2, 3 días después y luego hubo como 3 fuertes aproximadamente. Y entonces yo les decía, el problema no es si tienes o no tienes miedo ante un evento como es temblor, que es lo muy común aquí en México, que la tierra tiemble en la tierra, o como nevadas en los lugares que ahorita están desgraciadamente sufriendo nuestros vecinos del norte, o tornados o huracanes, que esto es muy común que suceda allá en el Caribe, el origen de los tornados, digo de los huracanes, los tornados en la parte centro de la Unión Americana, y que bueno, son respuestas de la naturaleza a las cuales nosotros no podemos tener control. Ningún ser humano puede tener control ante, por ejemplo, los incendios que son muy comunes en la parte de California, o las sequías en la parte desértica del sur de la Unión Americana y el norte de México, como los temblores, en fin, tornados, huracanes, nevadas, en fin. Obvio que tenemos miedo, porque el miedo es una emoción natural. Y si tú piensas que el miedo, cuando tú eres estable emocional, no lo vas a sentir, estamos equivocados. Estamos equivocados pensar que no voy a sentir miedo cuando sea una persona estable emocionalmente. Estamos equivocados si pensamos que los celos se me van a desaparecer totalmente. O estamos equivocados si creemos o pensamos que la ira
se me va a desaparecer cuando yo ya sea una persona estable emocionalmente. No. O que el miedo se va a desaparecer. No. La persona estable emocionalmente va a seguir sintiendo estas emociones, porque las emociones provienen de neurotransmisores, vienen de nuestro cerebro, y que las vamos a sentir, las vamos a sentir. Aquí el punto importante es, ¿qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo? ¿Qué voy a hacer con esto que siento, con la ira? ¿Qué voy a hacer como respuesta ante el miedo? ¿Qué voy a hacer como respuesta ante los celos? ¿Cuál va a ser mi respuesta ante la preocupación? ¿Cuál va a ser mi respuesta ante el resentimiento? E inclusive, ¿cuál va a ser mi respuesta ante la alegría? ¿O cuál va a ser mi respuesta ante el amor? Porque además una persona inestable emocionalmente no sabe cómo responder ante el amor. Su capacidad de razonar se anula. Como se anula el que tiene miedo. Como se anula el que tiene ira. Como se anula el que tiene celos. Como se anula el que siente preocupación, porque su capacidad de razonar se anula ante estas emociones, y una persona inestable emocional se le va a anular y va a reaccionar, no va a razonar, va a reaccionar, y eso es lo que hace la diferencia entre una persona estable emocionalmente y una persona inestable emocionalmente. ¿Quién tiene la capacidad de responder ante una emoción sin que se anule su capacidad de razonar, y quién no tiene la capacidad? Entonces, ser inestable es dejarte llevar por la emoción, que no nada más puede ser la emoción de la ira, los celos, el temor o el miedo. No, sino que también que no sabes cómo responder ante la alegría, ante el amor, ante el afecto. No sabes cómo responder, porque eres una persona inestable emocionalmente. No razonas ante estas emociones. Tus emociones te controlan, tú no las controlas. Y en realidad es que no podemos controlar las emociones, nunca. ¿Por qué? Porque son químicos, son neurotransmisores. Entonces, pues no lo vas a conseguir. La verdad es que no lo vas a conseguir. No vas a conseguir mantener un control. Más bien tengo que aprender a afrontar mis emociones, a saber qué hacer con ellas. Desgraciadamente, la mayoría de los seres humanos estamos condicionados ante dichas emociones. Por ejemplo, ante el miedo, que el miedo no es un enemigo, es un aliado. Ya lo he platicado, no una, varias veces, es mi punto de vista. Ante el miedo, usted está condicionado. A veces nos paraliza el miedo, o a veces el miedo nos lleva a actuar corriendo, huimos, y está bien. El problema es cómo huyes, cómo corres, o tenemos miedo, tenemos miedo ante ciertas emociones, perdemos la capacidad de razonar ante ciertas emociones. Y tú, ante estas emociones, pierdes tu capacidad de razonar y te conviertes en una persona
inestable emocionalmente, pero no solo es inestable el que se paraliza ante el miedo, no solo es inestable aquel que reacciona con violencia o furia con la ira, no solo es inestable aquel que ante la emoción del amor se olvida de ella para estar con otra persona. ¿Ah? O ante el afecto. ¿Ah? Pierde su capacidad de razonar solo porque te dan un acto de amor, un acto de afecto. ¿Ah? Y si no tienes la capacidad, pues no vas a razonar y vas a reaccionar. ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad de afrontar tus estados emocionales. Y la persona reacciona y reacciona. ¿Ok? Saludos, Navy. Entonces, eres un inestable emocional. Eres un inestable porque no sabes qué hacer con el afecto. Eres un inestable porque no sabes qué hacer con la ira. Generalmente tus respuestas son irracionales. Y te voy a decir algo, nunca podrás controlar tus emociones, jamás. De hecho, a veces yo he hecho esa pregunta, ¿controlas tus emociones o te derrotas ante ellas? Y la mayoría de la gente no se derrota ante sus emociones, trata de controlar sus emociones. Y si tú tratas de controlar tus emociones, lo más seguro es que vas a reprimirlas, vas a reprimirlas, vas a tragarte dichos estados emocionales porque te los vas a tragar y las emociones tarde o temprano van a salir. ¿Cómo van a salir? A través de enfermedades físicas que se les llamaba anteriormente reacciones de conversión, dolores de cabeza, migrañas, neuralgias, taquicardias, hipertensión, colitis, gastritis, etcétera, etcétera, etcétera. Neurodermatitis. Pero también vas a tener una respuesta emocionales, por reprimir las emociones, por ejemplo, estados depresivos, crisis de ansiedad, estados depresivos, crisis de ansiedad, obsesiones, compulsiones, también fobias, como a las alturas, como a la velocidad, como a la muchedumbre, como a los lugares amplios, al agua. Entonces, la persona, tratando de controlar sus emociones, anda todo deprimido. Por eso luego me estoy riendo de los pseudopadrinos. ¿Por qué? Porque ellos, por aparentar que son padrinos y que son estables emocionales, se lo están guardando todo, se lo tragan, lo reprimen, hacen una máscara de apariencia donde ellos dicen que no pasa nada, pero se llenan de fobias, de obsesiones, de compulsiones, de estados depresivos, crisis de ansiedad o crisis de pánico, y también se llenan de lo que es enfermedades físicas. Y todo por reprimirse lo que están sintiendo. Reprimirse lo que están diciendo. Y creemos que eso es estabilidad emocional. Eso no es estabilidad emocional. Eso no es estabilidad emocional. Estabilidad emocional no es tragarme mis emociones. Eso no es.
Desafortunadamente aparecen otros síntomas más adelante, como el que se te olviden las cosas, por ejemplo, amnesia, sonambulismo, empiezas a hablar dormida, hablar dormido, o sueñas bastante, porque la estructura psíquica necesita una válvula, y entonces esa válvula se vuelve los sueños, como una forma de filtrar todo lo que te has tragado cuando estás despierto. En estado de despierto, entonces en estado de vigilia, usas los sueños para estar canalizando esos estados emocionales. Es que soñé que se moría mi hermana, por ejemplo, ¿no? O soñé que se moría mi papá. Y entonces yo les digo, ¿y por qué querías matar a tu mamá o a tu hermana? No, yo no la quería matar. En el sueño ella se moría. No, pero tú lo soñaste. ¿Por qué lo querías matar? Y entonces yo la quería matar. Sí, pero no a tu hermana. Tu hermana o tu madre, que es la del sueño, representa simbólicamente a alguien en específico que en tus 5 sentidos tuviste una pelea, te guardaste la emoción y entonces sale a través de sueños, porque los sueños se interpretan a través de, más bien, se manifiestan el inconsciente a través de un lenguaje que se le conoce como lenguaje onírico, que es simbólico. Entonces, tu hermana que soñaste que se murió representa simbólicamente a con quien tú te enojaste. Y la muerte representa el enojo que tú traes guardado. Y entonces salió a través de sueños. Bueno, pero yo no la quería matar, no, tú no. Pero tu inconsciente necesitaba sacar tu enojo que te has estado tragando durante el día. Tus fobias, que no son más que la represión de emociones y sentimientos, se enquista y sale a través de fobias. Que te puede hacer una araña, que te vaya a morder, que te puede hacer un ratón, a quien tiene fobia a los roedores, o la aracnofobia, o a las alturas. Y digo, a mí me pasaba, miedo a las alturas, miedo a la velocidad. Y te entiendo y te comprendo. Te entiendo y te comprendo. ¿Pero por qué? Porque te lo tienes guardado. Las obsesiones, las compulsiones, te da por estar contando los cuadritos del azulejo del baño mientras tienes tus necesidades. O estás contando las placas de los automóviles, o estar sumando cuántos automóviles de X color pasan en donde tú estás. O esa obsesión y compulsión de estar buscando automóviles de determinado color, o sumando todos los números. Esa fobia esa obsesión o la compulsión de no voy a pisar las líneas en la acera. Porque si pisas la línea de la acera, te da ansiedad. Y tratas de no pisar las líneas de la acera donde vas caminando. En fin, y todo esto porque tienes emociones reprimidas. Se te olvidan las cosas, claro. ¿Por qué? Porque tienes emociones reprimidas. Y cuando tienes un torbellino de emociones ahí guardado, ¿cómo no se te van a olvidar las cosas? Natural. Natural que se te olvide. ¿Y todo esto por qué? Pues porque reprimes. Porque la gente piensa o la gente cree que estabilidad emocional es tragarme lo que estoy sintiendo. Cuando lo que sientes no se apaga reprimiéndolo. No. No se apaga.
o como dice aquí Vero Nolasco, que dijo Toc Toc, por cierto les recomiendo esa película, que habla de los trastornos obsesivo-compulsivos. Ajá. Está muy buena la película, véanla. Ahí aparece un trastorno, por ejemplo, los que son doble A, ustedes podrán ver algunos compañeros, amigos, que suben a la tribuna y para decir una cosa, dicen 10 groserías, y las repiten, y las repiten, ¿ah? Y repiten, y repiten, repiten las groserías constantemente, constantemente. Esto se llama síndrome de Tourette. Y el síndrome de Tourette es el resultado de una persona que reprime todo lo que está diciendo. Y que inclusive en la tribuna ni siquiera lo dice. Ni siquiera lo dice. Les voy a poner un ejemplo, Es decir, del síndrome de Tourette. Dice, no compás, y no que chingue su madre compás, y entonces la acompañante, y que chingue su madre compás, y no y que chingue su madre compás, y 10 veces mienta a la madre para decir una cosa. Eso se llama síndrome de Tourette. Y eso es muy común en AA, que lo único que me está reflejando, lo único que me está proyectando esa persona de hablar es que ni en la tribuna se da el permiso de expresar lo que verdaderamente está sintiendo. Tal vez ira. Y ni siquiera la ira, porque la ira no es una emoción terminal. Igual que la ansiedad, no son emociones terminales. Ahí se termina cuando se comenzaron con otros. Por eso a veces la gente les digo, ¿qué hay detrás de tu ansiedad? ¿Qué hay detrás de tu ansiedad? ¿Qué emoción quieres esconder con tu ansiedad? ¿Qué emoción quieres esconder detrás de tu ira? Porque como la ira es una emoción que da poder, prefieres ponerte la máscara de la ira que sacar, por ejemplo, el dolor. O la preocupación. O los celos. O el temor. O la conmiseración. O la angustia. Porque eso mi ego no lo permite, pero sí permite que saque mi máscara de la ira, ¿no? Y que ponga mi ira. Porque además esa me da poder. Eso es muy común que suceda. Eso es muy común que suceda. Ahora, el tema no son los sueños, que nos quede claro. El tema es las emociones. Y los sueños es una forma de canalización de los sueños. Las obsesiones, las compulsiones, las fobias, la ansiedad, la depresión, todas estas son formas. La amnesia, el sonambulismo, e inclusive estar dispersos, la falta de concentración a algo, por ejemplo, mientras lees, es por exceso de emociones que tienes reprimidas, porque te las guardas, creyendo que guardarse es estabilidad emocional. No. No. Eso no es estabilidad emocional. Y eso es muy común. Por eso la gente no entiende por qué la dinámica de una agrupación. En el grupo tienes un lugar donde puedes expresar lo que sientes, lo que piensas.
No falta quien me ha preguntado que si se puede practicar un camino de 12 pasos sin grupo. No, no lo puedes hacer. Necesitas ir a una agrupación, porque necesitas subirte a una tribuna, porque necesitas expresar y derrumbar tu ego delante de todos, expresando auténtica y verdaderamente lo que piensas y lo que sientes. Pero reprimirlo no es estabilidad emocional. Reprimirlo no es estabilidad emocional. Ahora, ¿qué es en realidad entonces la estabilidad emocional? Yo dije hace un momento, ¿realmente te derrotas ante tus emociones o intentas controlarlas? Las emociones, si las tratas de controlar, es como querer reprimir. Por ejemplo, si tomas alcohol, no mostrarte ebrio, no se puede, porque es una sustancia. Las emociones son neurotransmisores, no puedes reprimirlo. Y si intenta reprimirlo, va a salir de una forma o de otra. Con enfermedades, con fobias, con compulsiones, con obsesiones, con enfermedades, ya lo dije, depresiones o crisis de ansiedad. Entonces, ¿qué es la estabilidad emocional? Derrotarse ante ellas. ¿Y qué es derrotarse? Deje de creer que usted puede con las emociones. Usted no puede. Usted necesita admitir que ante una emoción usted no puede y necesita por tal motivo vomitarla, hablarla. Yo a veces le digo a la gente, si sientes celos, date el permiso de reconocer, siento celos. Eso es derrotarte ante ella. Reconoce que tienes celos. Reconoce que estás enojado. Reconoce que estás enojada. Reconócelo. Que estás preocupado, que estás preocupada. Reconoce que estás resentido, que estás resentida. Reconoce que lo que tú tienes es una pasión. Y que tú, apasionado o apasionada, pierdes la cabeza. Reconoce que vives con temor, que quieres tener el control de las situaciones y que cuando no tienes control te llenas de temor. Entonces, ante esa idea de creer que yo puedo, en vez de reconocer que tengo esta emoción y expresarla, exprésala. Ponte a escribir lo que estás sintiendo. Ponte a escribir lo que estás pensando. Ponte a escribir lo que quisieras hacer y decir con esto que estás sintiendo. Reconócelo. ¿Para qué lo reprimes? Eres como un olla express, donde está haciendo ruido constante la válvula. Y esa válvula se vuelve un sonido aburrido, que lastima tu oído. Lo mismo, tú reprimes una emoción y está un ruido dentro de ti que te lastima, que te molesta. Derrotarte ante una emoción es reconocer la emoción, la reconozco y la vomito, la hablo. Señor, tengo miedo. Platica con Dios o escríbele una carta a esa persona con la cual estás enojado o a la que le temes o lo que sientes celos. No te lo guardes, escríbelo.
No te lo guardes. Si dicen en los grupos, ya saben los padrinos, ¿no? Con su pedorra idea de que te hinques. Bueno, te puedes hincar y no ser honesto. Yo no te digo que te hinques, yo te digo que seas honesto contigo. Ya sea hincado, acostado, de rodillas o defecando, como sea, pero habla con Dios y dile: Señor, tengo miedo, siento dolor, siento preocupación, siento celos, estoy resentido. Y escribe y dice, o díselo por qué. Si sientes el deseo de llorar, llora. Si sientes el deseo de golpear, golpea. Pero no te lastimes ni lastimes a nadie. Ponte una almohada a la altura de tus piernas y golpea esa almohada. O súbete a tu tribuna y diles la verdad de lo que estás sintiendo y pensando. Deja de estar aparentando y deja de andar de queda bien con los pseudopadrinos que te dicen que tú no debes de sentir. Ellos no son nadie para decirte lo que debes o no debes de hablar. Lo que pasa es que ellos no quieren que saques tus emociones porque les remueves las suyas y ellos no tienen el valor de expresar sus verdaderas emociones. Porque entre más tiempo pasa, se muestran más de apariencia, más que de transparencia. Porque creen que porque tienen tanto tiempo en la agrupación, son inmunes ante el dolor, son inmunes ante la ira, son inmunes ante los celos. Y no es así. No, al menos mientras la tienes presente. Entonces, ve a tu grupo y hablas y diles que tienes dolor. Ve a tu grupo y diles que sientes celos. Ve a tu grupo y diles que sientes preocupación. O que te sientes víctima y que te estás conmiserando. Pero háblales de tu conmiseración. Pero háblalo. Háblales de tu ansiedad. ¿Dónde la sientes? ¿Cómo la sientes? Platícaselos. Cuando una persona hace consciente lo que está sintiendo y lo habla, paradójicamente lo que siente se empieza a calmar. Ahora, si no lo quieres hablar porque no tienes grupo, etcétera, etcétera, o porque está cerrado, porque los padrinos fueron de vacaciones, entonces ponte a escribir una carta contra quien sientas que es el creador de lo que estás sintiendo. Ponte a escribir una carta. Es contra tu mamá, escríbele una carta. Es contra tu papá, escríbeselo, pero como lo sientas. Como lo sientas, escríbelo. Ahora, si escribirle la carta a ellos no te funciona, escríbele a Dios. Señor, tengo ganas de ir con mi madre y decirle que es esto. Señor, tengo ganas de ir con mi marido y decirle que qué poca por esto. O tengo el deseo de ir con mi esposo y decirle que estoy harta de esto y de esto. Escríbele eso a Dios. Y después léele en voz alta 2 ocasiones. Y va a bajarse el estado emocional. Estos neuroquímicos se van a liberar, te vas a liberar hablando, te vas a liberar escribiendo, te vas a liberar leyendo lo que escribiste, te vas a liberar. Otra técnica que yo con la gente trabajamos, una técnica chamánica, es ve con un árbol y platica con el árbol. Abraza al árbol y dile lo que estás sintiendo, lo que estás pensando. Quítate los zapatos, camina en el pasto, camina en la tierra. Y así, sin zapatos, en el pasto, en la tierra, habla con el Creador y platícale al universo, al poder superior, a la energía universal. Platícale lo que estás sintiendo y lo que estás pensando.
libérate. Por la boca te enfermas, por la boca te sanas. Libéralo. Y después de que te hayas liberado, después de que lo hayas escrito, lo hayas leído, rómpelo. Ahora, si escribirle a Dios no te funciona, te voy a sugerir algo. Escríbele la carta a un ser que hayas querido mucho y que haya muerto. Si desafortunadamente perdiste a tu papá, a tu mamá, un tío, una tía, un abuelo, una abuela, escríbele la carta a ellos. Diles, abuela, tengo miedo. Abuelo, estoy enojado. Mamá o papá, siento ansiedad y siento esto. Y yo he visto que la gente se conecta mejor a que si se lo escribe a Dios. Que es lo mismo, porque ese ser que tú amaste, abrazaste, tocaste, viste y conviviste con él, y que ya murió, ahora es parte de Dios. Es lo mismo. Y entonces, al liberarte de esa emoción, tienes la capacidad de que ahora sí, tu capacidad de razonar se conecte. Pero con las emociones no puedes razonar. Decía Freud muy acertadamente, las emociones son irracionales. Sí, a veces que dice la gente, es que tengo ganas de llorar, pero no puedo. No, no es que no puedes. Tu ego te impide llorar, porque tu ego te dice, no llores, te vas a ver débil. Yo siempre les he dicho, llorar es de valientes. Reprimirlo es de cobardes. No me escriban pergaminos porque ni los leo. Entonces, que quede bien claro, reprimir una emoción es de cobardes, liberar una emoción es de valientes. Y esto es de valientes, yo lo he dicho, practicar un programa es de valientes, reconocer una emoción es de valientes, reconocer que estoy apasionado, no amo, estoy enamorado y lo reconozco. Cuando tú lo reconoces y lo hablas, se puede transformar. No se puede transformar lo que no se reconoce. Nunca. Y esto te va a dar la capacidad suficiente, porque entre más reconoces estados emocionales, entonces más consciente estás de ellos. Y por lo tanto, menor impacto tienen hacia ti y más capacidad para enfrentar las situaciones de la vida con estas emociones vas a tener. Pero necesitas liberarlas, no las reprimas. Ser estable emocionalmente no es no sentir, es sentir lo que estoy sintiendo, pero tener la capacidad de responder de manera madura, adulta y racional ante esa experiencia que estoy enfrentando. Desafortunadamente, nos han hecho creer que ser estable emocionalmente es ser como un roble. Y yo lo he dicho. Quien aparenta fortaleza por dentro se está desmoronando. Quien muestra el derrumbe de él mismo, por dentro se está convirtiendo en un roble. Por dentro se estará convirtiendo en un roble. ¿Me explico? Entonces, pues sí, Pedro, ni modo. Entonces, eso es natural.
Eso es natural. Que aparentes fortaleza y por dentro te estás desmoronando. Mas si por fuera aparentas por tus lágrimas, por tu dolor, por la expresión de tus emociones, aparentas debilidad, por dentro te estás convirtiendo en un roble. Eso es estabilidad emocional. Saber en qué momento reír, saber en qué momento tener las emociones y saber expresarlas en su momento. Tener siempre un momento para expresarlas, para expresar mi ira, para expresar mis celos. Saludos, Bob Esparza. Tener la capacidad de saber expresar mis temores, exprésalos, no te los guardes. Necesitamos trabajarlos. Si no queremos enfermar, tómate un tiempo en el día, una vez por semana, para que te des el permiso de expresar lo que estás sintiendo, para que te des el permiso de vomitar aquello que tienes guardado, para que te des el permiso de todo esto que sientes sacarlo. No te lo tragues. ¿No? Entonces, pues ahí se los dejo de tarea. La verdad es que reprimir no es estabilidad emocional. Reprimir tus emociones no es estabilidad emocional. La verdad es que mucha gente se va con esa idea de creer que hay que reprimirlo para aparentar que voy a una agrupación. ¿Y qué es lo que nos impide? Ahorita por la pregunta que me hacen, ¿por qué me cuesta expresar lo que siento? Porque tienes un ego muy grande y el ego no quiere mirar hacia adentro. Y mientras tú sigas creyendo que tus emociones provienen de afuera, pues no las vas a sacar. Somos muy orgullosos, muy soberbios. ¿Qué es el orgullo? Miedo al dolor. Y es que sí duele sacar las emociones. Claro que duele, claro. Es que no puedo llorar. Pues claro, identifica por qué. A veces tenemos que irnos a la infancia y ver por qué no puedo. Ah, mi papá me decía, no llore, no sea maricón, no llore, no sea puto. Los hombres no lloran. A ver, le voy a dar con provecho para que ahora sí llore. Y a partir de ahí dejé de llorar. Bueno, pues me subo a la tribuna y lo digo. Recuerdo de niño que yo quería llorar porque me dolía y yo quería expresar mi dolor y mi padre me decía eso. Y hoy quiero decirle a mi padre o a mi madre o a aquellas personas que me callaron que yo tengo el derecho de validar mi emoción. Y lo lloro y lo expreso. Pero claro, si van al grupo a acomodar a los demás, a aparentar que son los padrinos o las supermadrinas, no van a decir eso. No van a decir eso. ¿Cómo voy a decir eso? Si soy la supermadrina, soy el superpadrino. Además, ya cuántos años en la agrupación. ¿Por qué? Porque son padrinos de tiempo, pero no hay de acción. Entonces, bueno, pues ahí se los dejo. La estabilidad emocional no es no sentir, es saber qué hacer con lo que siento y que mi capacidad de razonar no se anule. No se anule. Si sé que estoy enojado, preocupado, resentido, celoso, angustiado o apasionado, sé que no puedo tomar acciones y decisiones importantes en esos momentos. Por lo tanto, me espero, voy, vomito la emoción, vomito mi enamoramiento para no decir pendejadas, estupideces y no hacerlas. Y ahora sí, las vomito y ahora sí, con mi capacidad de razonar conectada a mi cerebro, ahora sí, acciono. Porque si lo hago con la emoción encima, no voy a accionar, voy a reaccionar.
y reaccionarios, muchos tomamos reacciones de ese tipo. ¿Vale? Saludos, Jackie Méndez. Saludos, mija. Pedro Ramírez, saludos. Exacto, pájaros nalgones de tribuna. No, ya, súbete a la tribuna y diles, de niño me callaban. Ya, súbete a la tribuna y diles, me cuesta trabajo llorar, expresar mi dolor, expresar mis celos, mi miedo, mi preocupación, mi temor. Pero necesitas darte ese permiso. Entonces, ahí se los dejo de tarea, piénsenlo, razónenlo, cuídense mucho.